la comunidad de Nashville, de por qué estamos aquí, los desafíos que dejamos atrás, los desafíos en nuestros países que nos empujan a llegar y las oportunidades y los desafíos que enfrentamos acá. Entonces, mucho de nuestro trabajo, mucho de mi trabajo personal, de hecho, en Conexión Américas, es en realidad tener ese tipo de conversaciones con la gente que nunca se les ha ocurrido pensar cuál es la historia de un inmigrante y por qué llegan desde México a Nashville. Entonces, el concientizar a otros y elevar y pedir respeto, ¿no? Porque yo creo que hemos llegado a un nivel de la conversación en donde en realidad es inaceptable y es estar peleando esa lucha es parte también de nuestro desafío, porque es el desafío de las familias a las que estamos ayudando. Sin duda. ¿Consideras que quizá la situación económica en parte también influye en la situación política? Yo creo que es muy probable, suele ocurrir siempre a nivel local sobre todo, que cuando la situación económica no es buena, los políticos en el poder sufren y entonces se suele siempre buscar una pues, culpa. Exactamente, un cabeza de turco, decimos en España, Ajá. Para culparlo, ¿no? Entonces es posible que sea lo que esté ocurriendo también. Es cierto también que, como bien has dicho, en muchos casos, desde mi punto de vista, el problema es la falta de comunicación y la falta de conocimiento mutuo. Es decir, en muchas ocasiones la gente tiene una visión determinada de lo latino que viene fundada por el hecho de que no conocen. Exactamente. Entonces, ¿ustedes en algún momento han llevado a cabo campañas orientadas a la población anglosajona? Sí, nosotros, Conexión Américas, participó como fundadoras de la campaña que ahora la Coalición de Inmigrantes y Refugiados ha seguido manejando y ha crecido, que se llama Welcoming Tennessee, que es una campaña precisamente con la meta de decir mensajes positivos sobre las contribuciones de los inmigrantes y de cómo y de por qué es importante mantener una comunidad estatal y local que le da la bienvenida a gente de afuera, ¿no? Por las contribuciones de muchos tipos, pero económicas en particular. Y pues nosotros, te digo que es una campaña en el quehacer diario. Cuando estamos hablándole a un legislador, el martes pasado estábamos con nuestra junta directiva visitando a los legisladores en la legislatura en Tennessee, y es precisamente decirles, somos una organización, estas son las preocupaciones de nuestras familias, estas son las contribuciones de estas familias a las que nosotros ayudamos. Es parte de esa campaña permanente, no es algo que se ve en un letrero en una calle o en un anuncio de radio. Pero lo que hemos aprendido es que es más efectivo cuando es una conversación directa con un grupo de gente, con líderes cívicos, con gente que tiene poder de decisión, con gente que son los que proponen estas leyes que no nos gustan, o con gente que simplemente tiene un círculo de influencia que es importante que entiendan nuestra historia, porque tener razón es la ignorancia de no saber de dónde venimos y por qué. Bienvenidos a La Tertulia, la última parte de nuestro programa, con nuestra distinguidísima invitada, la señora Renata Soto de Conexión Américas. Háblanos un poco sobre el liderazgo o la responsabilidad social que debemos de sentir todos los latinos en la comunidad de Nashville para promover y lograr el cambio que todos estamos esperando. Bueno, yo creo que lo importante es entender que estamos frustrados porque las políticas no se han cambiado a nuestro favor, no ha habido una reforma inmigratoria, no se ha reconocido nuestra presencia, nuestra contribución económica por muchos años, y es muy fácil siempre asumir el rol de la queja y la frustración y decir, no, es que no nos entienden, no nos aprecian, ¿no? Pero creo que lo importante es que más ahora, cuando ya hemos llegado a un punto de crisis de la retórica, cómo nos deshumanizan, que tenemos que entender que si nosotros no alzamos nuestra propia voz y decimos aquí estamos y somos parte de una voz colectiva,
es muy difícil cambiar la conversación, ¿no? Sí. Pueden haber algunos que hablan a nuestro favor, pero si nosotros mismos no estamos organizados y no estamos participando, es muy difícil cambiar esa dinámica. Y lo más importante es entender que a medida que estamos en este país y estamos para los que podemos hacernos ciudadanos y poder votar y participar políticamente, eso es muy importante, pero aún para los que todavía eso no es una realidad, tenemos que saber que como padres de familia, para nuestros hijos que se han nacido acá, es muy importante que veamos el rol de cómo fomentar la participación cívica de ellos, que ellos entiendan que su voz, su voto, su participación política es la única herramienta que colectivamente vamos a poder tener en algún momento que nos va a dar la voz y que nos va a poner atención. Entonces, que sí vamos a importar, no solo como personas que ya estamos contribuyendo, pero sino como gente que tiene un voto y que entonces pone atención a cuáles son las prioridades, a cómo se nos habla, a cómo se nos describe y a cómo se nos reconoce. Entonces, aunque seamos alguna persona que no tenemos papeles, pero si tenemos niños que ya nacieron acá, tenemos que ver que nuestra responsabilidad es a mediano y a largo plazo que ese niño que estamos educando entienda que en este país tenemos una responsabilidad cívica de participar, porque es lo único que va a cambiar esta situación. Mi visión, yo creo que un problema fundamental hasta ahora es que el proyecto de los inmigrantes siempre es un proyecto normalmente personal o familiar. Entonces, habitualmente, y es una de las razones quizá por las cuales yo pienso que somos víctimas políticas, es el hecho de que habitualmente pues, somos una especie como de figura fantasmagórica, ¿no? Que no participa mucho socialmente, porque como bien he dicho, pues la gente viene a trabajar, viene a cuidar de su familia, y también ocurre mucho que yo, con casi todas las personas que hablo, ¿no? Y me incluyo, que hemos venido aquí, pues siempre que se viene aquí, se tiene una idea de que no es definitivo. Piensas que vas a volver, vamos a regresar. Que vas a regresar. Entonces, claro, uno piensa, ¿para qué me voy a meter yo en líos, no? Pero claro, precisamente pienso yo por esto, por este problema, es por el cual nos convertimos en objetivo político. Y la única manera, como tú bien has dicho, quizá de defenderse es comenzar a participar. O sea, la idea de que ser ciudadano no es tener un documento que diga que eres ciudadano. Ser ciudadano es actuar como uno, ¿no? Correcto. Exacto. Pero claro, mucha gente yo sé que está en casa y tiene miedo y dice, pero ¿yo cómo puedo hacer eso? Yo no sé nada, yo no leo, no entiendo, no he estudiado, sin embargo ellos pueden hacer algo, ¿verdad? No, y muy importante lo que decís, una cosa primero es el pensar que una de las cosas que nos atrasa es precisamente esa actitud de decir, yo estoy aquí por un poco tiempo, entonces hay cosas en las que no me involucro. Y lo otro es cuáles sí son las oportunidades que tengo independientemente si puedo votar o no votar. Uno de los ejemplos y los lugares en los que nosotros creemos que tenemos una voz muy importante es en las escuelas. Como padres de familia, estar involucrados como voluntarios, como colaboradores, como abogados de nuestros niños. Es un lugar en donde no solo se nos necesita y nuestros niños nos necesitan, pero es un lugar donde podemos ejercer poder político y una voz importante para que el sistema escolar sea responsable con nuestros niños, pero para que nosotros también veamos que tenemos un rol que ofrecer y que colaborar en ese sistema para que como comunidad avancemos, más niños se gradúen de la escuela y entonces eso ya es un efecto dominó, lo que eso significa para nuestra familia específica y la comunidad en general. Fantástico. Bueno, Renata, se nos acaba el tiempo, vamos a tener que marcharnos. Bueno, Renata, pues un placer inmenso tenerte aquí. Un placer, Renata, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.